Bien, en la clase anterior estábamos hablando sobre la mancomunidad simple y la definíamos como la pluralidad de sujetos y pluralidad de objetos. Es decir, había tantas relaciones jurídicas como, como personas había dentro de la obligación. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la obligación mancomunada solidaria. Aparentemente la diferencia es la palabra solidaria, pero no es así tan fácil, ¿verdad? La obligación mancomunada solidaria es bastante compleja y una vez entendamos lo que es la obligación mancomunada simple, pues no vamos a tener de verdad, creo que ningún problema. Cuando estamos hablando de obligación mancomunada solidaria, hoy vamos a utilizar básicamente el código, ahí está la clase, solo que me permití separar las normas de conformidad con las clases de obligaciones que vamos a ver si son activas, pasivas o mixtas. Pero cuando estamos hablando de la obligación mancomunada solidaria, pues basta con leer el artículo 1352 para poder entender toda la clase. Dice este artículo, la obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación y el pago hecho por uno solo libera a los demás y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Esta última parte, les decía yo en la clase anterior, es la que nos refiere a la obligación mancomunada activa, cuando habla de los varios acreedores y que cuando uno de ellos recibe el pago, libera al deudor. Ahora, que ese acreedor no le pague a los demás, ese ya es un problema, porque probablemente el acreedor que paga es una persona insolvente y de repente inmoral y se queda con el pago. Entonces, al deudor ya no se le puede obligar a pagar absolutamente nada porque ya pagó. Es decir, con pagarle a uno de los acreedores, su deuda está pagada, su obligación está cumplida. Y entonces muchas veces el deudor puede ser una persona solvente, no así el acreedor que reciba el pago. Y entonces, si no se lo entrega a los demás, pues los demás van a tener que repetir contra él. Ya no pueden actuar en contra del deudor, porque el deudor ya pagó. Y por esa razón es que las obligaciones mancomunadas activas no son de lo más socorrido que hay dentro del derecho. Es decir, sí existen obligaciones de esa naturaleza, pero realmente son muy pocas. Con casos muy, muy especiales se da ese tipo de obligaciones. Lo más frecuente es que las obligaciones sean mancomunadas pasivas, es decir, que haya un acreedor y varios deudores. Entonces, ahí sí hay garantía para el acreedor que cualquiera de ellos va a pagar. A cualquiera de ellos se puede demandar. ¿A quién? Bueno, la ley dice que a cualquiera de ellos o a todos. Es decir, uno elige a quién va a demandar y a esa persona que se demande es la que tiene que cumplir con toda la obligación. Así es la obligación solidaria, a diferencia de la obligación mancomunada simple, que cada uno de los sujetos deudores tenía que cumplir su obligación y no podía ser constreñido al pago de las deudas de los demás. Aquí es diferente. Y entonces, esto me lleva a reflexionar un poco sobre el tema de los fiadores. Yo siempre he dicho en clase, no sean fiadores de nadie. Si ustedes son fiadores, antes de decir sí, comiencen a pensar si están en la disposición de perder
pues, parte de su patrimonio cuando la otra persona incumpla con la obligación. Porque dijimos, cualquiera de los deudores puede ser obligado a pagar. Y entonces, si el deudor principal no paga, pues se puede demandar al fiador. Y el fiador va a tener que pagar la totalidad de la deuda, lo que se le exija. Y entonces, ahí es donde comienzan a romperse las amistades. Generalmente a uno le piden ser fiador porque le tienen confianza. Es decir, nadie le pide a una persona que no le tenga confianza que sea su fiador. Entonces, si nos piden que seamos fiadores, es precisamente porque hay confianza, porque son amigos, entre comillas. Pero esa amistad termina el día que obligan al fiador a pagar la obligación. Ese día el fiador se hace de enemigo del deudor principal, porque generalmente el deudor que no paga tampoco le paga al fiador. Y entonces ahí comienzan los problemas. Y entonces por eso les digo, si no quieren perder sus amistades, no acepten ser fiadores. Aprendan a decir no. ¿El amigo se va a molestar? Sí, se va a molestar. Y puede que pase algún tiempo molesto, pero al final la amistad ahí no se rompe. Se rompe cuando se le cobra. Ahí se enoja, ahí se distancia, ahí se rompe totalmente la amistad. Entonces, cuando uno va a ser fiador, lo primero que tiene que pensar es en eso. ¿Cuánto es lo que me va a tocar pagar si este no paga? ¿Estoy dispuesto a pagar la deuda del otro? Bueno, si estoy dispuesto a pagar la deuda del otro y eso no me va a afectar en lo personal, no va a afectar mi patrimonio, no va a afectar el bienestar de mi familia, entonces puedo ser fiador, pero a sabiendas de que me puede fallar el amigo. En ese momento uno está consciente de a qué se está metiendo. Pero ser fiador solo por ser fiador, al final le va a tocar a uno pagar. Yo he tenido muchísimos casos a lo largo de mi carrera profesional de personas que llegan conmigo a que los ayude en el tema de la fianza porque a ellos les ha tocado pagar la deuda, tienen problemas con la mujer, tienen problemas en el hogar, no solo la mujer, puede ser el marido, también la mujer trabaja y puede ser fiadora. Y entonces lo mejor es no ser fiador o pensar bien lo que se va a hacer, porque cualquiera de los dos, dice la ley, puede ser constreñido, puede ser obligado al pago de la obligación. Bien, el artículo 1353 dice que la solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. Y esto es vital que nosotros lo sepamos para entender si una persona que es fiadora o codeudora, como vamos a ver más adelante, debe pagar la obligación del deudor principal. Entonces, lo primero que tenemos que ver es en el documento en donde se hizo el contrato ese de mutuo, o se aceptó una obligación, si la obligación es mancomunada solidaria. Mancomunada sí es, porque hay varias personas, hay varios sujetos ya en el lado pasivo. Es decir, ya hay varios deudores que serían el deudor principal y el fiador o el codeudor. Pero la pregunta es si la obligación es solidaria o no. Entonces dice la ley que no se presume la solidaridad. La solidaridad debe ser expresa. Es decir, las partes deben manifestarlo. Y por lo tanto, debemos entender entonces que un contrato verbal no puede tener una obligación mancomunada solidaria. Es decir, para que la obligación mancomunada solidaria lo sea, tiene que
estar el contrato en algún documento, estar por escrito, porque la ley dice que debe ser expresa. Y en este caso, el solo decirlo nos va a dar algún problema. Alguien me preguntaría, ¿pero puede ser expresa solo verbal? Yo les diría sí, porque la ley nuestra, artículo 1574, 75, establece que los contratos en Guatemala pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Entonces, sí puede haber un contrato verbal con una obligación mancomunada solidaria, pero ¿cómo lo demostramos? Es decir, si es solo de palabra. Es complicadísimo demostrar eso cuando es solo de palabra. Entonces, por eso es que yo digo que estos contratos en donde exista una obligación mancomunada solidaria debe de otorgarse por escrito para que quede perfectamente claro que la obligación es solidaria. ¿Cuál es la diferencia entre que sea solidaria o no? Es decir, si es expresa o no es expresa. Bueno, es el tema de a quién demandar. En el artículo 2106, vamos al 2106, existe lo que se conoce como la cláusula de excusión. La cláusula de excusión es una cláusula que nos dice que para poder demandar al fiador, primero hay que demandar al deudor. Y entonces, si a un fiador lo demandan sin haber demandado antes al deudor principal, él se puede defender, planteando como excepción la cláusula esta, en la que él puede argumentar, mire, primero tienen que demandar al deudor y después a mí, si el deudor no paga o no tiene con qué pagar. El artículo 2106 dice, vamos a ver, ya, incluso ya lo perdí. Ahí está. 2106. No puede compelerse al fiador a pagar al acreedor sin previa excusión de los bienes del deudor. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede demandar al fiador sin antes haber demandado al deudor principal. No se puede demandar al fiador si antes no se demanda al deudor. Y recuérdense, el artículo 1319 establece que las obligaciones personales se garantizan con el patrimonio del deudor. O sea, que el acreedor tiene que haber iniciado las acciones contra el deudor, contra su patrimonio y hacerse pago con eso. Si el otro no tiene y no puede ser demandado, bueno, sí puede ser demandado, pero no va a surtir ningún efecto a la demanda porque no tenga con qué pagar, no tenga solvencia económica, en ese momento el acreedor puede elegir al fiador. Antes de eso, no. Por eso es importante que quede bien claro que la obligación mancomunada es solidaria. La obligación mancomunada solidaria puede ser voluntaria, es decir, las partes lo acuerdan, es lo más frecuente, o por ministerio de la ley. Hemos leído algunos artículos en donde la ley dice que las obligaciones son solidarias. Recordémonos el caso de los medios de transporte. En el caso de los medios de transporte, ¿qué nos dice la ley? Que el dueño de un medio de transporte es solidariamente responsable con el que lo maneje, etcétera, etcétera. La Constitución Política de la República de Guatemala, ya lo vimos en el artículo 155, establece que el Estado es solidario con los funcionarios que causan daños. Y así vemos un montón de normas donde hemos encontrado que la obligación que es solidaria por mandato de la ley. Y vamos a encontrar más. Conforme vayamos estudiando el curso, vamos a encontrar otras obligaciones mancomunadas, solidarias, determinadas por la ley.
Bueno, les decía que me hice hoy mi ficha, mi chivo, dicen ustedes, sobre la clase para separar un poco las normas y específicamente para separarlas de acuerdo a lo que tengo en el esquema. Cuando hay solidaridad activa, cuáles son los efectos jurídicos, cuando hay solidaridad pasiva o cuando la solidaridad es mixta. Veamos primero qué pasa cuando la solidaridad es activa, es decir, cuando son varios acreedores y un solo deudor. El artículo 1352, ya lo leímos, dice que cualquier acreedor puede cobrarle al deudor la totalidad de la deuda. Y a eso el artículo 1357 nos complementa diciendo que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para las que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviere totalmente satisfecha. Bueno, aquí realmente se está refiriendo a la obligación mancomunada solidaria pasiva. Está hablando sobre un acreedor y varios deudores. Sin embargo, esta norma también la podemos utilizar a contrario sensu. Es decir, cualquiera de los acreedores puede demandar al deudor que les es común. Entonces, esta norma, pues, la podemos aplicar exactamente como está o la podemos invertir. Es decir, la podemos convertir en una obligación mancomunada pasiva, pero el efecto es el mismo. El acreedor puede dirigir sus acciones en contra de cualquiera de los deudores solidarios o cualquiera de los acreedores solidarios puede dirigir la acción en contra del deudor que les es común. Entonces, por eso esta norma la dejé como una norma complementaria, pero la norma principal es el artículo 1352, que bueno, ya leímos, donde dice que cualquier acreedor puede iniciar acciones en contra del deudor que les es común. Dice con respecto a los acreedores, cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Entonces, cuando hablábamos de la obligación mancomunada solidaria, decíamos que tiene que ser expresa. Y olvidaba leer la segunda parte que dice que la solidaridad expresa puede pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo ni por plazos ni condiciones iguales. Es decir, en una obligación mancomunada solidaria, el objeto puede variar un poco en cuanto a las cantidades. Por ejemplo, pensemos en un préstamo dinerario, en donde las personas se han obligado solidariamente, pero se han obligado solidariamente por cantidades distintas o por plazos diferentes. Eso es lo que nos está diciendo esa norma, que se pueden obligar por objetos distintos o por ¿cómo se llama? O por plazos diferentes. Y no dice objetos, ¿verdad? Dice, vamos a ver, o deudores no se obliguen del mismo modo, ni por plazos, plazos, porque al hablar de objeto ya me estaría contradiciendo. Estamos diciendo que el objeto es uno, es un lapsus. Bueno, en cuanto a los efectos que produce la obligación mancomunada solidaria activa, encontramos en el artículo 1363 que dice que la sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor común aprovecha a los otros. La sentencia absolutoria del deudor aprovecha a este contra todos los acreedores solidarios, a menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante. Nosotros sabemos perfectamente que las sentencias pueden ser absolutorias o pueden ser condenatorias. Si la sentencia condena al deudor, a uno de los deudores, al elegido por el acreedor, esa sentencia perjudica a los demás.
Eso es lo que está diciendo. Pero si la acción entablada contra uno de los deudores, el juez declara una sentencia o dicta una sentencia absolutoria, pues eso favorece a los demás. Entonces, lo que favorece a uno, favorece a todos, o lo que perjudica a uno, perjudica a todos. Lo mismo para los acreedores. Si son varios los acreedores y uno demanda y este pierde la demanda, eso afecta a nosotros. Ya los otros no pueden ejercitar ninguna acción en contra del deudor que haya vencido en juicio. Entonces, lo que perjudica a uno, perjudica a todos. Salvo, dice la ley, que se trate de una cuestión personal. Vamos a pensar en algo personal. Al deudor que se demanda, tiene señalado su domicilio en el departamento de Quetzaltenango. Entonces, yo soy el acreedor y lo demando. Soy uno de los acreedores. Somos varios acreedores, pero yo decido cobrar y lo demando. Entonces, viene él y lo primero que hace es interponer una excepción. ¿Por qué? Porque él tiene, de conformidad con la ley, tiene el derecho de ser demandado en el lugar de su domicilio. Yo no lo puedo demandar en Guatemala, salvo que él haya renunciado a su domicilio. Entonces ahí sí lo puedo demandar en donde yo quiera. Pero si él no ha renunciado a su domicilio, yo lo tengo que demandar en Quetzaltenango. Porque si lo demando aquí en Guatemala, entonces ahí hay una falta de competencia. El juez que conozca ese caso es incompetente, porque esa persona no puede ser demandado en ese juzgado, tiene que ser demandado en Quetzaltenango. Pero esta es una cuestión personal. ¿Por qué personal? Porque probablemente los otros 2 o 3 deudores sean de aquí de la capital. Entonces, a ellos no les afecta de ninguna manera que la otra persona sea demandada aquí cuando debiera de ser demandada en Quetzaltenango. Él puede defenderse de esa forma. Y ahí es donde dice la ley que esta ya es una cuestión personal. Dice, a menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante o del deudor demandante. Aquí vamos a entender siempre que estas normas se están refiriendo a unos, pero son aplicables a los otros. Es decir, si yo le planteo una defensa al acreedor que me está demandando por algo personal de él nada más, y no de los otros acreedores, entonces esa acción que yo presente contra ese acreedor es una acción que no puede afectar a los demás. En cuanto a la solidaridad pasiva, les decía que la solidaridad activa no es muy frecuente. Y ya les expliqué por qué. La solidaridad pasiva, sí. Vamos a ver, aquí en la solidaridad activa les hablé de 2 consecuencias jurídicas. La solidaridad pasiva, vamos a hablar de como 15 consecuencias. Pero vamos a comenzar con la primera. El artículo 1352 es la base para poder entenderlo. Dice que uno solo de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad de la deuda. El artículo 1352. Lo complementa el artículo 1355 cuando establece que el deudor podrá hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios. Pero si hubiera sido demandado por alguno de ellos, a este hará el pago con notificación de los demás interesados. Aquí pareciera que, no pareciera, estamos hablando de la obligación solidaria activa, estamos hablando de varios acreedores. No, pero les dije, también debemos de entenderlo como varios deudores. ¿Por qué razón? Cuando lleguemos a la obligación mancomunada solidaria mixta, vamos a ver que realmente no hay ninguna norma que se relacione a la obligación mancomunada solidaria mixta, aunque el artículo 1352 sí lo deja claro. Pero
recuérdense que estas normas son aplicables. Cuando yo les he dicho a ustedes, no nos debemos dejar ir únicamente por lo que dice la letra muerta. Debemos entender a qué se está refiriendo. Y entonces, cuando nosotros podemos interpretar la norma, entonces podemos interpretarla en toda su extensión. Y en este caso, aquí pareciera que se está refiriendo únicamente a cuando hay varios acreedores demandando a uno, pero también podemos invertirlo en el sentido de cuando un acreedor común está demandando a todos los deudores que son solidarios. El deudor que paga extingue la obligación para los demás. El artículo 1352 dice eso, pero hay otros artículos. 1358 dice: el pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación, con los intereses respectivos y gastos necesarios. Y aquí me voy a detener un poquito con el tema de los codeudores. Hablé de fiadores y luego hablé de codeudores. ¿Cuál es la diferencia entre ser fiador y ser codeudor? Si ustedes miran en los créditos bancarios, generalmente a la persona que va a servir de fiador le ponen codeudor. ¿Y cuál es la diferencia de ser deudor o de ser codeudor? La diferencia es que dice: el pago total de uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación. La parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación. ¿Eso qué quiere decir? Dos personas solicitan un crédito y esas dos personas van a recibir 100,000 quetzales, 50,000 para cada uno. ¿Sí? Entonces, van a ser codeudores porque ambos están recibiendo ese crédito. Y si uno de ellos paga, tiene el derecho de repetir contra el otro codeudor. Pero, ¿cuánto puede repetir? Bueno, la norma nos lo dice. Solo puede repetir la parte que al otro le corresponda. Eso quiere decir que si un codeudor es demandado y paga los 100,000 quetzales, a la hora de repetir contra el otro codeudor, solamente puede repetir por 50,000 quetzales, porque se entiende que esos otros 50,000 quetzales los tomó él, los usó él. Eso es lo que nos está diciendo la norma. En cambio, el fiador puede repetir por el 100% de lo que paga. Esa es la diferencia. Si nosotros vamos a ser fiadores, no debiéramos de aceptar que nos pongan como codeudores, porque no somos codeudores. Hay un deudor principal y hay un deudor accesorio, diríamos, el fiador que va a pagar si el otro no tiene para pagar en la obligación mancomunada simple. Pero en la obligación mancomunada solidaria, a puro todo va a tener que pagar si a él lo demandan. Lo único es que al momento de repetir, el fiador puede repetir por el 100%, mientras que el codeudor solo puede repetir por la parte proporcional de cada uno de los codeudores. Es decir, si hubiera 3 codeudores y uno de ellos paga, solo puede repetir la parte proporcional de los otros 2, pero no puede cobrarles la parte de él, porque como dice la norma, él es un deudor más, que no es lo mismo que ser fiador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Los bancos utilizan mucho la figura de codeudor, pero eso perjudica a las personas que no son codeudoras, que solo son fiadoras. El problema
es convencer a los bancos que pongan fiador en lugar de codeudor. ¿Y por qué razón no aceptan que sea fiador sino codeudor? Porque a ellos les conviene más que sea un codeudor y no que sea un fiador, porque vamos a ver más adelante con algunas instituciones como la Novación, por ejemplo. La Novación es una institución que aparece aquí, que yo la voy a explicar, en donde cuando se da la novación y no hay autorización del fiador, las fianzas se extinguen, salen de la relación jurídica. Entonces, el deudor se queda sin fiador y por lo tanto el acreedor se queda en una situación un poco más complicada porque pierde a uno de los garantes. Entonces, por esa razón es que prefieren que sea codeudor y no un fiador. Y por otras más, que lo voy a explicar en su momento, cuando veamos la novación. Además tenemos el artículo 1360, no están en orden, ¿cómo se le llama la numeración esa que va así en orden? Pero, bueno, ustedes me entienden. El artículo 1360 dice, el deudor solidario podrá utilizar contra el acreedor todas las excepciones que le sean personales, las que se originen de la naturaleza de la obligación y las comunes a todos los codeudores. El deudor solidario que no opone la prescripción o las excepciones comunes a todos los codeudores pierde el derecho de repetir contra los demás. Es decir, cuando un deudor es demandado, tiene que defender la demanda, tiene que pelearla, tiene que buscar siempre lo que es mejor para todos los demás, porque de lo contrario, él pierde su derecho a repetir contra los otros cuando le toca pagar. ¿Y cuáles son las excepciones que puede? Bueno, dice primero las excepciones personales. Es decir, si a él lo están demandando en el lugar equivocado, tiene que defender. Comunes. Bueno, el Código Procesal Civil y Mercantil tiene varias excepciones. No me recuerdo en qué artículo está, 118 creo. 116. En el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil están todas las excepciones que se pueden plantear, que son comunes a todos. Pero hay dos excepciones que no se pueden dejar de plantear. Una es la prescripción, por eso es tan importante la prescripción. Y la otra que se podrá plantear es la excepción de pago. Si ya se ha pagado, hay que interponerla, porque esas dos excepciones van a botar el proceso. Las otras no, las otras se pueden enmendar, pero eso se lo va a explicar su profesor de procesal civil. El artículo 1359, ahora regresamos al 1359, dice, si uno de los deudores solidarios resulta insolvente, o sea, no puede pagar, la parte que le corresponde en la obligación se distribuirá a prorrata entre los codeudores solventes y el que hizo el pago. Es decir, si de cuatro deudores solidarios, mancomunadamente solidarios, uno no puede pagar, todos los demás tienen que hacerlo. Se tiene que dividir entre todos, por eso dice la ley a prorrata, de una proporción a cada uno de la deuda de él. Desde luego, posteriormente podrán, cuando esta persona ya tenga plata, podrán repetir contra él para que les pague. Pero mientras tanto, al acreedor le tienen que pagar. El artículo 1354, que también es complementario, dice, cada uno de los acreedores o deudores solidarios puede hacer todo lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial. La acción ejercitada contra cualquiera de los deudores solidarios perjudica a todos ellos. Por eso es que si a uno de ellos lo demandan, tiene que defenderse. Porque de no hacerlo perjudica a los demás. Imagínense ustedes que demandan a una persona, a un deudor solidario, y ya la obligación prescribió. Entonces, la obligación de ese deudor es plantear la prescripción, porque la prescripción planteada en contra del acreedor
esa prescripción va a afectar también a los demás deudores, a menos que estén las obligaciones con plazos distintos. Porque si al deudor que demandaron la obligación ya había prescrito, va a plantear la prescripción, pero si los otros deudores todavía están con vigencia en el plazo y todavía no pueden ser liberados por la prescripción, entonces la prescripción no les va a afectar a ellos. En este caso, la prescripción los va a favorecer a todos cuando el plazo es el mismo, pero si son plazos distintos, entonces la prescripción va a operar de una forma también diferente. El artículo 1368 establece que la confusión libera a los otros deudores por la parte de aquel en cuya persona se han reunido las calidades de acreedor y de deudor. La confusión es una institución que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la extinción de las obligaciones, pero es de lo más sencillo. Hay confusión cuando una persona reúne en ella misma las calidades de deudor y acreedor. Eso, ¿cómo se explica? Que en un momento determinado la persona era deudora, pero por cualquier motivo se convierte también en acreedora. Pensemos en varias personas que se solidarizan en una obligación y le piden dinero a un señor. Este señor es papá de uno de ellos y les presta el dinero. La obligación es una obligación mancomunada solidaria. Bueno, así se acordó, así se expresó. Pero de repente el señor acreedor se muere y entonces el hijo que le debía dinero pasa a ser su heredero. Y entonces el hijo se convierte, en el momento que lo declaran heredero, se convierte en acreedor de esa deuda. Pero en esa deuda él también es deudor. Entonces por eso se dice que se confunde la calidad de deudor y acreedor en una misma persona. Bueno, esa persona cuando se convierte en acreedor puede exigir el pago de los demás deudores, menos la parte a la que él estaba obligado. Es decir, imagínense ustedes que ahora se convierte en acreedor y les cobra a todos, incluso por la deuda de él. No, esa deuda no la puede cobrar, pero sí puede cobrarle a los demás. Entonces, la confusión se da precisamente por convertirse en acreedor cuando era deudor. En él mismo se reúnen esas dos calidades. Y luego, otra de las consecuencias es que el deudor demandado puede excepcionar, puede plantear todas las... Y yo no digo puede, yo digo debe excepcionar. El artículo 1360 dice: el deudor solidario podrá utilizar contra el acreedor todas las excepciones que le sean personales, las que se originen de la naturaleza de la organización y bla, bla, bla. Ya expliqué esa norma. Entonces, esa es una consecuencia. El deudor demandado debe de excepcionar, debe defender esa posición, debe hacer todas las cosas que le son útiles a los demás. Y defender es una cuestión útil, ¿verdad? Algo que va a favorecerlos a todos. Si la cosa con la que se debe pagar perece por culpa de uno de los deudores, todos son responsables del precio. 1371 dice, y luego vamos a hablar por qué del precio. 1371 dice: si la cosa debida perece por culpa de cualquiera de los deudores solidarios, todos serán solidariamente responsables del precio y de los daños y perjuicios. Los deudores solidarios no culpables tendrán derecho a que el culpable reintegre la parte de precio que le corresponde y la totalidad de los daños y perjuicios pagados al acreedor. ¿Por qué el precio? Bueno, porque la cosa se perdió. ¿Se recuerdan que decíamos que para poder pagar una obligación va a ser restituyendo la cosa, ¿sí? Arreglando la cosa que ha sufrido los daños, reparación, o el pago en efectivo, cuando la cosa ha desaparecido y no se puede ni reparar ni reintegrar. Entonces,
por eso es que esta norma, cuando habla que si la cosa perece, es decir, la cosa desaparece, sufre un daño tal que la vuelva inútil, entonces tienen que pagar el precio. Y por eso es que la ley establece que el precio lo van a pagar entre todos o cualquiera al que sea demandado. Puede ser que al que demanden no sea la persona que es culpable de la desaparición de la cosa, pero igual el que sea demandado tiene que pagar. Y luego ellos repetir en contra de la persona que causó la desaparición. Es decir, el que pague tiene derecho de repetir en contra de la persona que causó el daño. ¿Y cómo va a repetir? Dice la ley, por los daños y los perjuicios que cause. Los demás tienen que pagar la parte proporcional que les correspondía, porque estaban obligados. Y el hecho de que la cosa se haya perdido por culpa de uno de ellos no quiere decir que no tuvieran que pagar. Es decir, ellos tenían que pagar de todas maneras la obligación. Pero el que por su culpa permite que la cosa desaparezca, se destruya, ese, aparte de pagar lo que le correspondía, va a tener que pagar los daños y los perjuicios que hubiera podido ocasionar. Si uno de los deudores fallece, los efectos pasan a los herederos. El artículo 1372. Pero me gustaría primero leer el artículo 1529. ¿Se recuerdan ustedes? Ese artículo lo he leído ya en varias ocasiones y ese artículo dice que todos los derechos y las obligaciones se transmiten a los herederos. ¿Se recuerdan? Que yo siempre les decía, me preguntan una norma, yo les digo lo que dice el código, pero encontrarla me cuesta a veces, especialmente cuando estoy dando clases. Cuando estoy estudiando las encuentro rápido. El artículo 1529 dice, los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención, de la naturaleza misma o de la naturaleza misma del contrato. Bueno, todos los derechos y las obligaciones pasan a los herederos, con esas tres excepciones, que ya las he explicado. Entonces el artículo 1372, ¿qué es lo que... No, ¿qué artículo dije? 1372. Dice, cada uno de los sucesores de un deudor solidario estará obligado, fíjese que cada uno de los sucesores de un deudor solidario, quiere decir que el deudor solidario falleció. Así debemos entender la norma. Dice que cada uno de los sucesores de un deudor solidario estará obligado a pagar la cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible. Pero todos los sucesores serán considerados en conjunto como un solo deudor solidario, con relación a los otros deudores. Es decir, si hay varios herederos, todos los herederos van a tener que pagar la obligación. Cualquiera de ellos puede pagar la obligación, pero los demás van a tener que pagarle al que pagó. Es decir, el que pagó tiene derecho de repetición. Pero dice la ley de la parte heredada. Si no heredaron nada, no basta con solo el hecho de ser hijo de la persona que falleció. Nosotros casi siempre tenemos la creencia de que nosotros somos herederos de nuestros padres. Así nos dicen. Ahí, tu heredero, le dicen cuando lo miran a uno con el niño, ¿verdad? Tu heredero. Bueno, heredero si deja uno algo, pues, pero si no deja uno nada, ¿qué va a heredar? Entonces, si la persona hereda, es decir, si le dejan algo, de ese algo que reciba, tiene que pagar la obligación. Si no recibe nada, pues no tiene que pagar nada porque no está heredando nada. Eso que quede siempre bien claro. Se paga de la masa hereditaria. En pocas palabras, el que está pagando es el muerto, ¿verdad? Con el patrimonio que tenía.
Los que reciben ese patrimonio van a descontar lo que le corresponde a las deudas y el resto es lo que se pueden repartir, si es que queda algo y si es que les dejan algo. El artículo 1354 ya lo leímos, dice que solo se puede hacer lo que es útil. El artículo 1361 ya lo leímos, habla de la prescripción y ya la prescripción también la hemos explicado. Pero en los artículos 1364 y 1365 se refiere a una institución que todavía no conocemos. El artículo 1364 dice: la novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores y estos la han rehusado, el primitivo crédito subsiste. Ahí volvemos otra vez. Primero, veamos el tema de los codeudores. Ya lo dijimos, ¿verdad? Un codeudor paga, libera a los otros. Aparte es la norma donde dijimos que el deudor que paga tiene derecho de cobrarle a los codeudores en forma proporcional, a diferencia de los fiadores, recuérdense. Entonces, la novación, ¿en qué consiste? La novación consiste en cambiar el objeto de una obligación, es decir, cambiamos la prestación. Si nosotros hemos celebrado un contrato en el cual tenemos una prestación que hemos aceptado todos, deudor y fiadores, y esa prestación cambia, el objeto cambia, entonces, para que esa novación que se está haciendo, novación quiere decir hacer nuevo lo que era viejo, entonces una obligación deja de existir y nace una nueva, pero para que esta obligación nueva surta efectos sobre los demás codeudores o sobre los fiadores, tienen que haberlo autorizado, tienen que aprobarlo, porque si expresamente no consta que lo han autorizado, que aceptan la novación, entonces dice la ley que la obligación con respecto a ellos se extingue y la obligación va a existir únicamente para el que hizo la novación. Entonces, si uno de los deudores nova, los otros quedan liberados si no autorizan la novación. No es lo mismo que nosotros pidamos un crédito de 100,000 quetzales y que seamos codeudores o que seamos fiadores, a que de repente venga el deudor principal y diga: mejor cambio, no me alcanzan 100,000, entonces quiero 500,000. La prestación está cambiando, en cuanto a su cantidad está cambiando ostensiblemente. Y entonces nosotros, que somos codeudores o fiadores, estamos adquiriendo una obligación superior por esa novación. Si no estamos de acuerdo, dice la ley, si expresamente no le hemos autorizado al deudor que nove, que haga una nueva obligación, entonces dice que los codeudores, y entendamos, los fiadores, todas las garantías que tengan, esas quedan fuera de esa nueva obligación. Y por último tenemos el artículo 1365, siempre de la novación, que dice: la novación o transacción hecha entre uno de los acreedores solidarios y el deudor común solo afecta a la parte del acreedor que las celebró. Si el acreedor nova, de la misma manera como los codeudores que no aceptaron, que no autorizaron, si uno de los acreedores mancomunadamente solidarios es el que cambia la obligación con respecto a él, solo a él va a afectar, a menos que los otros hayan autorizado. Y luego habla de la transacción. Bueno, en la transacción, transigir, transar, decimos nosotros, ¿va? Hacer un arreglo extrajudicial. Es decir, si yo, acreedor mancomunadamente solidario, le perdono mi parte al deudor, esa parte que yo le estoy, bueno, no en este caso, no perdón, aquí estamos hablando de
de transigir. Más adelante vamos a ver el perdón. Si estamos transigiendo algo, es decir, si yo llego a algún arreglo con este deudor, qué sé yo, que en lugar de pagarme con dinero me pague en especie, por ejemplo. Entonces, esa transacción que estoy haciendo yo como acreedor mancomunadamente solidario solamente me afecta a mí. Eso es lo que está diciendo este artículo. Luego tenemos el pago parcial, el artículo 1366. Dice que el pago parcial aceptado por el acreedor y la quita o remisión, voy a explicar eso, que hiciere a uno de los deudores solidarios, no altera sus derechos por el resto de la deuda, ni la de los deudores entre sí. La quita, quitar, disminuir. Si en una obligación se han pactado intereses, por ejemplo, y el acreedor se lo disminuye a uno de los deudores, eso no favorece a los demás, solamente a este deudor, y tampoco perjudica a los demás acreedores, solo perjudica al acreedor que hizo eso. O la remisión. Cuando estamos hablando de remisión, esa es una institución que también se conoce con los nombres de condonación o de perdón. Si el acreedor perdona, uno de los acreedores mancomunadamente solidarios perdona la deuda a uno de los deudores, entonces, o al deudor principal le perdona la parte que a él le correspondía, entonces eso no afecta a los otros acreedores mancomunadamente solidarios. O si el acreedor único perdona a uno de los deudores solidarios, no afecta a los demás. De los demás, los otros continúan siempre en esa relación. Solo queda perdonado el que la persona, el acreedor haya designado. El artículo 1369 habla de la compensación. Dice, el deudor solidario no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste deba a otro de los codeudores solidarios. La compensación, cuando existen dos deudores y acreedores con una obligación recíproca. ¿Qué quiere decir eso? Si uno de ustedes me presta 100 quetzales, y posteriormente yo hago ahí qué sé yo, un folleto y lo vendo en 100 quetzales y se lo doy a esta persona, el folleto de 100 quetzales, entonces ahí se puede aplicar la compensación. ¿Por qué? Porque esa persona me estaría debiendo 100 quetzales, pero yo le debo 100 quetzales. Entonces, para evitar ese desplazamiento inútil de valores, imagínense que le diga yo, bueno, mire usted, aquí están sus 100 quetzales. La persona lo recibe con la mano derecha, se lo pasa a la mano izquierda y me dice, Lick, pero se acuerda que yo también le debo 100 a usted, aquí está. Entonces me devuelve otra vez los 100 quetzales. Para evitar ese desplazamiento inútil, decíamos, de valores, es que existe la compensación. Pero la compensación es otra de las instituciones que vamos a ver cuando expliquemos la extinción de las obligaciones. Ahí vamos a explicar bien todos sus efectos y todo. Por hoy entendamos que se compensa cuando dos personas son deudores y acreedores entre sí. ¿Y qué dice la norma? Que yo no puedo poner la compensación por algo que no tenga que ver con la obligación que tenemos. Dice el artículo, el deudor solidario no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste deba a otro de los codeudores solidarios. Es decir, son dos deudas totalmente diferentes. Si a mí me demanda el acreedor, yo no le puedo poner compensación, porque como vamos a ver, la compensación por lo que le deba a otro.
La compensación, cuando la veamos, vamos a ver que tiene que ser solamente entre las personas que recíprocamente se deben algo. No pueden entrar ahí otras personas. Es decir, yo no puedo, cuando me cobren, decirle a la persona, ah, pero mire, usted le debe a mi hermano. Esa es otra historia. Es decir, yo solo puedo poner la compensación por lo que esa persona me deba a mí, o por lo que yo le deba a ella. Es decir, la relación tiene que ser directa entre deudor y acreedor, recíproco. No puede oponerse compensación por otra persona. Y en cuanto a la renuncia de la solidaridad, el artículo 1370 dice que si el acreedor hubiera renunciado a la solidaridad respecto a uno de los codeudores y otro de ellos cae en insolvencia, la parte de deuda del insolvente será repartida proporcionalmente entre todos los deudores, comprendiendo al que había sido liberado de la solidaridad. Sin embargo, si se comprueba que el acreedor quiso liberar de toda obligación al deudor respecto del cual renunció a la solidaridad, la parte proporcional de este quedará a cargo del acreedor. ¿Se puede renunciar a la solidaridad? Sí, se puede renunciar a la solidaridad, pero va a tener las consecuencias que señala el artículo que hemos leído. Entonces, con esto, señores, pues hemos dado lectura a todos los artículos. Lo único es que los separé de acuerdo a si se trata de una obligación mancomunada solidaria activa o una obligación mancomunada solidaria pasiva. No menciono la obligación mancomunada solidaria mixta porque en el código no aparece la obligación mancomunada solidaria mixta de una manera expresa, pero sí lo podemos deducir de cada una de las normas que hemos leído. Es decir, la aplicación es exactamente la misma. Y con esto, pues, espero que hayamos entendido lo que es la obligación mancomunada solidaria y la obligación mancomunada simple, que sepamos establecer cuáles son las diferencias. Importante que se recuerden que la obligación mancomunada solidaria tiene que ser expresa, no puede suponerse, no puede creer uno que existe la obligación mancomunada solidaria, tiene que ser expresa y puede ser voluntaria o puede ser legal. La ley, cuando nosotros leemos alguna de las normas, lo dice con toditita claridad. Dice la obligación, dice, por ejemplo, en el caso del transporte, los dueños de los medios de transporte son solidariamente responsables. O sea, la ley es la que está señalando esa solidaridad. Entonces, la solidaridad la pueden pactar las partes o la otorga la ley. Fuera de eso, nosotros no podemos asumir que una obligación es solidaria. Si no dice la palabra solidaria, la obligación no es solidaria. Puede ser una obligación mancomunada, pero simple. Para que sea solidaria, tiene que decir que es solidaria. Bueno, les paso inmediatamente el link para que entremos a Google Meet y pasamos a resolver todas las dudas que tengan.